¿Cuántos en su momento pues hemos sentido esa protección divina de parte de Dios, verdad? Y es que Él nos guarda pues en todo momento, si no, no estuviéramos aquí. Solo usted póngase a pensar cuánto hicimos el día de hoy, cuánto caminamos, dónde anduvimos, fuimos de allá para acá y cuántas cosas el Señor nos permitió hacer y aquí estamos. Todos, ¿verdad? Pues contentos. Y este salmo lo escribe David y él habla, ¿verdad?, de la protección que el Señor le daba. Y ahí dice, Salmo de David, dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó de su presencia. Este Abimelech se le dice aquí así en este pasaje, pero en realidad este es el rey Aquís, el rey de los filisteos. No sé cuántos habían escuchado de este rey. Y dice que David mudó su semblante delante de este rey. Los filisteos, ¿verdad? Sabemos que por toda una vida, pues han sido enemigos del país de Israel. Toda una vida, ¿verdad? Pues han sido enemigos. Y mire que David, pues, era, ¿verdad?, aquel hombre que más odiaban los filisteos. Que más lo odiaban desde que mató a aquel gigante Goliat, y una gran hazaña tremenda, que si Dios no hubiera estado con él, si la protección de Dios pues no hubiera estado con David en ese momento, no lo hubiera logrado, ¿verdad? De ninguna manera. Y David lo amaba tanto el pueblo y llegó a amarlo tanto que en su momento pues ya no lo querían llevar a la guerra porque le dicen, ¿verdad? Tú eres la lámpara de Israel. Si te llegan a matar a ti, como que todo el pueblo se iba a entristecer. Y le dice, tú vales más que 100 de nosotros. Dios santo, mire qué valor le daban a este muchacho. Un valor increíble. Pues en su momento, cuando él andaba huyendo de Saúl, andaba huyendo de una persecución sin causa, ¿verdad?, que le montó Saúl. Y dice que David llega y no se le ocurre irse para otro lado, sino fue, dice, y llegó a los contornos de los filisteos. Dios santo, pero ¿dónde fue a dar, verdad? A veces así también podemos llegar a lugares, ¿verdad?, que nunca imaginamos y podemos correr peligro. Y dice que ahí lo capturan los filisteos y lo llevan adentro, hermano. Dios santo, ¿verdad? Hemos capturado. Seguramente se dijeron, el que más filisteos ha matado en toda una vida, hermano. Y lo llevan adentro. Dice que ahí David, cuando se miró delante del rey y delante de todos los filisteos, y él más solo que la una, Dios santo, ¿verdad? Y no se le ocurre otra cosa a este joven, sino fingirse loco. Dios santo. me daba risa cuando leí este texto. Y dice que David empieza a hacer cosas de loco. Dice que empieza la saliva por la barba, empieza a soltar saliva por la barba y empieza a fingir su propia locura, hermano. Pues hubiera dicho el rey, ¿verdad? Loco, no loco, pero hasta aquí va a llegar. Sino que el rey Aquís, y ahí llega la protección de Dios. Mire cómo el Señor nos puede guardar siempre y cuando le amemos y estemos con él, ¿verdad? Y dice el rey Aquís, dice, ¿acaso no tengo ya locos en mi palacio, en mi reino, para que traigan otro loco más? Dice que inmediatamente pues lo sacaron para afuera. Y afuera de aquellas paredes el hombre estaba en sus 5 sentidos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por eso este joven empieza relatando este Salmo 34, un salmo de acción de gracias, un salmo donde él se encontraba huyendo, hermano, huyendo de su propia tierra. El propio rey Saúl lo andaba persiguiendo para arriba y para abajo para matarlo. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Qué había cometido? Dice que Saúl, pues, despertaron en él celos a causa de la bendición que había en David. En su momento, pues, ¿verdad?, nos puede también pasar a nosotros. Y le monta una guardia y quería matar a este pobre joven que no había hecho otra cosa sino servirle. Y esto empezó cuando dice que volvían de las guerras y empezaban, dice, las muchachas o las mujeres de Israel empezaban a cantar. Y un canto que nosotros lo cantamos, ¿verdad? Y está en la Biblia, donde empezaban a decir, dice, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahí lo puede encontrar en Primera de Samuel. Y reventó en celo, ¿verdad?, que el hombre. Y dice, ¿cómo es posible que yo siendo el rey
me acrediten miles, y a este, siendo mi siervo, le acrediten 10,000. Ya no solo falta, sino solo que le den el reino. Un hombre celoso, ¿verdad? Tremendamente celoso. Y ahí empezó toda aquella situación tremenda para David. Al fin, ¿verdad? Que llegó a vivir en una cueva que se llamaba la cueva de Adulán, y ahí vivía David. Dice que a él se fue acercando el pueblo, porque ya Dios lo había ungido por rey, se fue acercando el pueblo. Dice que ahí llegaban los endeudados, los afligidos de corazón. Mire qué clase de gente le llegaba, ¿verdad? Todos los endeudados, los afligidos, los que no tenían amparo, dice que se acercaban a David. David viviendo en una cueva y buscaban amparo y huyendo del rey Saúl. Qué diferencia, ¿verdad? En el que tiene al Señor y el que no lo tiene. Y David, en medio de esta persecución y de algo tan tremendo que querían quitarle la vida, y pasó muchos años, hermano, en esta manera. Y digo yo, en vez de este hombre renegar contra el Señor y decir: Señor, pero si he decidido servirte, ¿y por qué me está pasando todo esto? Sino él empieza expresando este salmo tan maravilloso, este salmo que nos deja una enseñanza lindísima. Y dice el 1, y dice el verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dios santo, ¿verdad? Cualquiera se queda perplejo, hermano. Todo lo que le está pasando y la gratitud que expresa ante el Señor, hermano. ¿Cuántas veces a veces a nosotros nos vienen a media cosita y: Señor, pero yo le estoy sirviendo? Señor, pero... Y este hombre la estaba pasando súper mal, hermano. La estaba pasando de lo peor que podía haber. Y él empieza diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cuántos deciden servirle todo el tiempo? Y dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. No había un cambio ante el agradecimiento que sentía ante el Señor, hermano, sino él seguía agradeciendo, exaltando ese nombre que es sobre todo nombre, a pesar de lo que estaba pasando. Un mensaje increíble para nosotros, hermano. Un mensaje maravilloso. Y él dice: su alabanza estará en mi boca de continuo, por toda una eternidad. Y dice el 2: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Claro, alguien que cuando a veces nos gusta cantar alabanzas y escuchamos a alguien por allá cantando y glorificando el nombre de Dios, hasta nos dan ganas de ir y empezar a alabar al Señor ahí, ¿verdad? Es una maravilla. Y él dice en el verso 3: engrandeced a Jehová conmigo. Una invitación, hermanos, a los que iban a escuchar este salmo, a nosotros hoy, y a los que lo escucharon en su momento. Engrandeced a Jehová conmigo, dice, y exaltemos a una su nombre. Ahorita se escuchaba tan bonita la alabanza, una sola voz, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y yo me hacía la pregunta orando aquí, ¿verdad? En este lugar. ¿Se imagina cómo se va a escuchar la alabanza cuando estemos en el cielo, hermano? No solo nosotros, sino todos los creyentes del mundo que han creído en el Señor. Va a ser, hermano, cuando se empiece a alabar ahí, la gloria de Dios va a estar ahí, hermano. Mire que se me enchina la piel, ¿verdad? Va a ser una alabanza gloriosa, hermano, y se va a oír a una sola voz. Ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos quieren estar en ese gran día? Gloria al Señor. Y este joven sigue diciendo, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó. Primero le buscó, luego lo oyó y dice: me libró de todos mis temores. A veces podemos sentir temores, dudas. Hay quien que incluso duda de la salvación. Nunca lo dude, porque ya Cristo pagó el precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y Él nos ha dado vida, dice, y vida en abundancia. Para eso apareció Cristo, dice, para deshacer las artimañas del diablo y darnos vida, y esa vida en abundancia. Es una maravilla. Y sigue diciendo el verso 5, dice: los que miraron a Él
fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y David tenía esa bendición, tenía ese respaldo divino, tenía esa protección divina de parte de Dios, porque nunca este hombre, usted puede leer Primera y Segunda de Samuel, puede leer Primera y Segunda de Reyes, y David jamás regresa de una batalla derrotado, hermano, sino que dice que donde iba David era un boom, ¿verdad? Se escuchaba que venía David y los enemigos dice que temblaban, hermano, para que sus mismos soldados le digan, en su momento cuando ya iba envejeciendo seguramente, dice que le dijeron, mejor ya no vayas tú a la guerra, porque le llega a pasar algo, se apaga la luz de Israel. Se imagina qué fama tenía en todo un país, hermano. Se apaga la luz de Israel, porque tú vales más que cientos de nosotros. Y era algo maravilloso, hermanos, leyendo un pasaje por ahí, cuando el rey Saúl dice que le ofrece a una de sus hijas, pero no por querer, ¿verdad? Sino por matar a aquel gigante, cuando David se acerca, y dice que ya hacían un montón de días que aquel paladín salía a ofender al pueblo de Israel. Dice que David lo habían mandado a dejar, como quien dice, comida, ¿verdad? Sus hermanos, y lo habían llevado unos quesos y unas cosas, dice ahí, y lo habían mandado. Y dice que David se acerca y dice, ¿qué están dando al que sea capaz de derribar o de matar a este? Y estaban dando, hermano, un premio, ¿verdad? Bueno, hermano. Primero le dicen al que derrote a este gigante, pues su familia será exonerada ya no pagará impuestos. Será, ¿verdad? Retribuido será lleno de oro. Y lo más importante, le dicen, el rey está ofreciendo la mano de su hija al que logre vencer a este gigante. Y David lo logra, hermano. Y más adelante, mire cómo el enemigo, ¿verdad? Puede ponerse situaciones en la vida. Antes de darle Saúl a Mical, le había prometido la otra, ¿verdad? Merat, pero antes de darle a Mical, dice que David era pobre y dice, yo no tengo dote. No tengo dote qué ofrecer ¿verdad? Porque yo soy de una familia pobre. Y le dicen, ¿verdad? Pues el rey dice que si no tienes que darle, que le traigas 100 prepucios, ¿verdad? De los filisteos. ¿Cuánto lo han leído? Y eso significaba, hermano, matar a 100 hombres, hermano. Matar a 100 hombres, ¿verdad? Y él solo. Dice que David no se le fue para atrás aquello. Dice que se fue y le trajo 200, hermano. Y el rey Saúl lo hizo con la intención de que lo mataran, ¿verdad? Y no pudieron matarlo, hermano, porque Dios estaba con él. La Biblia dice que si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra dice que Él es más grande, ¿verdad? Que es del que está en contra de nosotros. Él es más grande que el que está en nuestra contra, que es el enemigo, pero un enemigo reprendido, un enemigo ya derrotado en la cruz del Calvario. Y dice el verso 7, y este es un pasaje, hermano, tan lindo, tan maravilloso, que antes de leerlo le voy a decir algo que estaba escuchando. Dice que en Israel, hermanos, un alumno, ¿verdad? Por decir malo, estudia un pasaje, dice 30 veces. Un alumno más o menos estudia, dice, un pasaje o lo que quiere aprenderse 70 veces. Y un alumno de los que solo sacan 100, dice que lee 100 y 105 veces un pasaje. Decía yo, Dios santo, entonces yo no llevo ni alumno malo, porque solo he leído esto, ¿verdad? Como unas 20 o 25 veces. Y mire lo que dice el 7, dice, el ángel de Jehová acampa. Qué texto tan maravilloso y con una promesa tan linda para nosotros. Y usted donde quiera que vaya puede ir diciendo, bueno, Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es una maravilla, hermano, este salmo. Y David lo estaba disfrutando porque el Señor ya lo había salvado de tantas cosas, hermano. Él se acerca al rey y le dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Si yo en mi momento, le dice, me tenían cuidando ovejas y maté a un león sin tener espada en la mano.
Luego se me enfrentó un oso y también lo maté. Nadie le creyó, ¿verdad? Pero él lo estaba diciendo y era una realidad, hermano. Y le dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? No será más que estos animales, porque Dios estaba con él, se atrevía a hacer tanto. Y dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y él estaba viviendo este texto porque el Señor lo defendía de toda situación y de cuanta cosa pues se presentaba. Él siempre lo ponía en manos del Señor. Eso es algo que David hacía y es de gran estima. Siempre que iba a salir una guerra, consultaba primero si Dios iba a ir con él, si no, no se movía, hermano. A veces nosotros podemos movernos y después pedirle opinión al Señor, ya cuando hemos hecho todo, ¿verdad? Pero este hombre primero le pedía al Señor y si el Señor le decía que fuera, pues iba, hermano. Leyendo 1 y 2 de Samuel, en su momento dice que se le acerca el general del ejército, hermano. No sé si alguien se recuerda cómo se llamaba este general del ejército de David, que por cierto era primo, ¿verdad? Era familiar de él. Se llamaba Joab. Y le dicen, los filisteos están acampando al otro lado del valle. Da la orden para prepararnos y salir a batalla. Cualquiera habría dicho, bueno, si no salgo ahorita, pues iré en desventaja. Si no él, y mire la respuesta que David da, le dice, consultaré al Señor y si él me dice que vaya, yo iré. Y si él me dice que no vaya, pues no voy. Decía yo, Dios santo, cuántas cosas a veces nosotros hacemos y no consultamos al Señor. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor al Señor, ¿verdad? Mire lo que sigue diciendo el 8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Él es bueno, dice la Biblia, y para siempre es su misericordia. Las misericordias de Dios, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Si no fuera así, no estuviéramos en este lugar. Y él dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y dice, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos confían en él? Dichoso, dice el hombre que confía en él. Dichoso, 3 veces feliz o 3 veces bendecido, el que confía en el Señor. Y los que hemos buscado el Señor, dice el Salmo 125, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino permanecen para siempre. Eso debemos pedirle a nuestro Señor, permanecer para siempre en su obra, permanecer dentro del cuerpo de Cristo, hasta que Él venga o la muerte nos sorprenda, pero no deben haber vacaciones. Aleluya. Gloria al Señor. Dice el 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El Señor promete sustento y abrigo. Y más adelante en el Salmo 37, 25, si no me equivoco, David dice, joven fui y he envejecido. Y dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre y cuando tengamos esa fe puesta en el Señor, no nos va a faltar ni la ropa, ni nuestro sustento. Amén. Es una maravilla. Y es todo lo que necesitamos, hermano. ¿Qué más necesitamos? Sustento y abrigo. Para el frío, taparnos y cuando tenemos hambrita, pues llegar a comernos la tortillita por ahí, ¿verdad? Lo demás, pues, el Señor sabrá. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mire qué promesa, hermano. Y él había visto, dice el 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pues el Señor, ¿verdad? No promete riquezas, que venga Cristo y va a ser millonario, venga Cristo y va a ser el mejor empresario del mundo. No dice la Biblia, hermano, pero sí dice sustento y abrigo. Y teniendo esto, dijo el Señor Jesucristo, estemos contentos. ¿Cuántos están contentos? Contentos, dice la Biblia, con lo que tenemos hasta hoy, con lo que usted tiene hasta ahorita, con lo que el Señor le ha dado. Pues esté contento, hermano, y disfrútelo, gócelo, porque eso le ha dado el Señor hasta el momento. Gloria al Señor. Mire la pregunta que nos hace en el verso 12. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Levante la mano, ¿cuántos desean vida? Y es algo que todos deseamos, ¿verdad?
Y nadie piensa en morirse, hermano. Si yo le pregunto hoy, ¿quién pensó en arreglar sus cuentas, le iba a dejar algo a sus hijos, ¿a quién le iba a dejar lo que usted tiene? Le aseguro que nadie ha pensado en esto hoy, ¿verdad? Nadie piensa en eso, hermano. Qué tremendo, ¿ah? Entonces dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Todos deseamos vida. Cuando estamos solteros queremos casarnos, cuando nos casamos queremos ver los hijos, cuando están los hijos queremos ver los nietos, cuando están los nietos los bisnietos, y nunca queremos despedirnos de este planeta. Entonces, si usted quiere tener vida, y si Cristo no viene a levantarnos, aquí está el gran consejo. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Pues todos lo deseamos. Dice el 13, guarda tu lengua del mal. Ay, ay, ay. Primera recomendación y fuerte, hermano. Guarda tu lengua del mal. Y tus labios, dice, de hablar engaño. Y mire que un paso nos lleva a otro, hermano. Una situación nos lleva a otra. Una bendición lleva a otra. Y otra lleva a otra. Y cuando viene un problema, o se mete en un problema alguien, lo lleva a otro. Y a otro y a otro. Y es algo tremendo. Pero esto, mire, dice, nos lleva a una bendición cada vez más grande. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Algo parecido lo que dice Hebreos 12:14, si no ando mal, dice, busca la paz con todos y la santidad, sin la cual dice que nadie puede ver al Señor. Ha sido este texto, ¿verdad? Y mire qué bendición este verso 15. Una promesa para nosotros lindísima, hermano. Si usted me pregunta cuál es el pasaje que más está en la Biblia, Salmo 34, hermano. Dice el verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Pero dice la Biblia que no hay justo ni a uno. Entonces, cuando nos acercamos al justo, que es Cristo, dice que Dios Padre nos ve justificados a través de Cristo. Aleluya. Por eso debemos estar, ¿verdad?, constantemente cercanos al justo, ante el santo, al que dio la vida por nosotros. Debemos estar pegaditos a él, hermano, cerquita, ¿verdad?, de la presencia de él. Dice sobre los justos, ¿y qué más? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es una maravilla, hermano. Cuántos milagros el Señor nos ha hecho. Esas oraciones Dios nos ha respondido, hermano, porque este texto se cumple. La Biblia dice que toda boca de hombre pues es mentirosa, pero la boca de Dios dice que es veraz. En él no hay sombra de variación de ningún tipo, hermano. Él no es como nosotros, que hoy, si estamos algo contentos, prometemos algo, luego nos arrepentimos, y así somos, ¿verdad?, como ser humano. Pero dice la Biblia que en él no hay sombra de variación de ningún tipo. ¿Cuántos se alegran? Ese es nuestro Dios, el Dios que usted y yo servimos. Mire el 16, ¿contra quién está la ira del Señor? La ira de Jehová, ¿contra quién está? Contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Qué tremendo cuando el ser humano no quiere buscar de la presencia de Dios, o no quiere afirmarse dentro de la obra de Dios. Pues dice que la ira del Señor está contra los que hacen mal. En el libro de Malaquías dice que en el día que el Señor actúe, dice que los soberbios arderán como estopa. Todo aquel que no quiso buscar de la presencia de Dios, no quiso afirmarse dentro de la obra de Dios, pues viene un día señalado y dice la ira del Señor, no para nosotros, sino para aquellos que no quisieron obedecer. Y debemos pedirle al Señor pues que nos ponga a alguien de esos que no quieren obedecer en nuestro camino, para hablarles del Señor, hermano, para hablarles esa palabra que puede salvarles aún rescatándolos, dice el libro de Judas, del borde del infierno, hermano, rescatándolos con la palabra del Señor, porque esa palabra sana, salva, restaura, y esa palabra pues es la que un día nos va a llevar ante la presencia del Señor. El mismo Cristo lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie llegaba a Él, ¿verdad?, sino por el Padre. Gloria a Dios.
Nadie llega al Padre sino por Cristo Jesús. Dice el 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Me recuerdo un pasaje, hermanos, que da con lo que a David le sucedió. Dice en 1 Corintios 1:27 que de lo más vil de la tierra escogió el Señor para avergonzar a los sabios y para deshacer lo que es. Y mire que David en la familia ni aún era tomado en cuenta. No sé si usted se recuerda cuando Samuel, el Señor le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado de mi presencia? Vete, le dice, la tierra de Isaí, porque de uno de sus hijos me he provisto de rey. Y se va a Samuel y le presenta a Isaí todos sus hijos, y ninguno de aquellos era. Y le dicen, ¿todos sus hijos este? A David ni siquiera lo habían llamado al sacrificio, hermano. Lo tenían allá pastoreando ovejas. Por eso David dice que en un pasaje dice que en pecado lo concibió su madre. Y usted dirá, ¿y por qué dice eso? No dice, recuerda que la familia de David eran, ¿cuántos se recuerdan cuántos hermanos eran? ¿Cuántos? 8, 6. Eran 8. Y la familia perfecta dice que tenía que tener 7 varones, hermano. No, usted se recuerda de un salmo donde dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Cuando hablare con el enemigo a la puerta, dice, no será avergonzado. Pues si llega alguien a un enemigo a la puerta y tengo 7 varones atrás de mí, pues es imposible que me avergüencen, ¿verdad? Pero esta familia tenía 8 y por eso David lo tenían allá, ¿verdad? Aparte. Pero de ahí lo llamó el Señor, hermano. De lo más vil de la tierra, escoge el Señor para avergonzar a los sabios, hermano. Y estaba un hombre ahí poderoso, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Por eso usted esta noche, si usted dice, yo no puedo, mentira del diablo, hermano. Todo lo puedo, dice la Biblia, en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. Si había alguien más con vergüenza para hablar en público que a mí, no creo que existía alguien más, ¿verdad? Y aquí estoy, hermano, por la gracia de Dios, ¿verdad? No por mis propios medios, sino por la gracia del Señor. Y sigue diciendo el 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire cómo debemos estar ante la presencia de Dios, humillados, hermano. Y dice, cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En el Salmo 51, David también escribe y se arrepiente de unas fechorías que hizo por ahí. Usted lo puede leer en el Salmo 51. Y dice, sacrificios te diera, Señor, pero de sacrificio estás hastiado. Pero dice, lo que a ti te agrada, dice, es el corazón contrito y humillado, al cual tú te haces presente. A veces podemos preguntarnos, hermano, ¿cómo usted ora ante la presencia de Dios? ¿Y cómo oraban en la Biblia? Usted lee el libro de Génesis, Éxodo y todos esos libros. Cuando Moisés llevaba al pueblo, apenas se le revelaban, no decía una palabra. ¿Qué hacía? Dice que se iba rostro en tierra a clamar al Señor, hermano. Y este hombre, un respeto, ¿verdad?, grande que tenía ante la presencia de Dios. Y hoy, pues, posiblemente se puede estar perdiendo. A veces, el otro día miraba a alguien orando y una rodilla hincada y la otra de pie, ¿verdad? Y podemos hacernos la pregunta, ¿cómo yo oro ante la presencia de Dios? Solo me levanto y salgo corriendo y gracias, Señor, si usted en todo tiempo me oye, Dios, ¿verdad? O yo soy de los que me levanto, tengo mi lugarcito ahí para hincarme ante la presencia de Dios y decirle gracias, Señor, por un nuevo día. Solo usted lo sabe. Es su intimidad con el Señor, pero le dejo cómo oraban nuestros antepasados, ¿verdad? Rostro en tierra, dice que clamaban ante la presencia de Dios y el Señor escuchaba. Dice el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. David aquí sin querer o inspirado por Dios, da este verso 20 y dice, ninguno de sus huesos será quebrantado, refiriéndose a Cristo Jesús.
Dice que a todo el que crucificaban, lo primero que hacían, quebrarle los huesos, ¿verdad? O quebrarle los pies para verificar que en realidad estuviera muerto. Porque si estoy moribundo y me quiebran un pie, pues en que sea un grito tengo que pegar, ¿verdad? Pero dice que a Cristo ni uno de sus huesos le fue quebrado. Profecía de David. Él guardará, dice, todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Dice el 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo, dice que serán condenados. Tremendo, ¿verdad? Hay que orar por todos aquellos que no les caemos muy bien, pues oremos para que el Señor ponga esa gracia en nuestras vidas y poder caerles bien. Dice el 22, Jehová redime el alma de sus siervos, el alma de sus siervos, y no serán condenados. Dice, ¿cuántos en Él confían? ¿Cuántos en Él confiamos? Levante su mano. ¿Cuántos en Él confían? Todos los que confiamos en el Señor y confían en el Señor en todas partes del mundo, pues esta protección divina está para ellos. Los que confiamos en el Señor, dice ese pasaje maravilloso, que seremos como un monte que no se mueve, sino que permanece. Pidámosle al Señor, hermanos, permanecer en la obra de Él, permanecer dentro del cuerpo de Cristo hasta que Él venga, hermano, hasta que Él venga, porque la palabra, ¿verdad?, es tan maravillosa. Escuchaba hoy un canto, dice que el lugar que Él tiene, y está en la Biblia, cosa que ojo no vio, decía, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son lo que el Señor tiene preparado para los que le aman. ¿Cuánto le aman? Ese lugar está preparado, hermano. No permite que ningún diablo charlatán le arrebate esa bendición llevándole mentiras a su mente. No, usted no va a ser salvo. El Señor no lo ha perdonado. A usted no lo quieren. ¿La voz de quién? Del diablo. Repréndalo en el nombre de Cristo Jesús. Él nos ama y lo ama, ¿verdad? Usted. Él nos ama de tal manera que dice que vino a pagar ese precio por nosotros en la cruz del Calvario, aun cuando éramos sus enemigos. Todo el que esté en pecado es enemigo del Señor, y aún así Cristo viene a morir a la cruz del Calvario por nosotros. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.